por estar conectados. Os informamos que estas sesiones se graban y estarán las podéis encontrar en la web de la Sociedad Española de Psiquiatría en abierto. O sea, todo el mundo podrá tener acceso a ellas. De esta manera, pues si alguno de vosotros pues, quiere cerrar pues, la cámara, evidentemente, y luego pues se registrará toda la sesión, desde el principio hasta el momento de la discusión, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Un segundo. Pues vamos a empezar. Os presento a Amanda Rodríguez. Ella es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Vallebrón y ha trabajado durante muchos años codo a codo con el Servicio de Psiquiatría, con lo cual pues pocas personas tienen tanta experiencia como ella justamente del tema del que nos va a hablar, del eje cerebro-intestino. Si os parece, la dejo a ella que hable, que por eso está aquí. Y al final, pues si tenéis preguntas, podéis hacerlas abriendo el micro o bueno, en el chat, que yo las leeré. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale. Qué bien, fuerte. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís? ¿Sí, no? ¿Me oís? Vale, gracias, Guillermo. Vale, pues buenos días a todos. Soy Amanda Rodríguez, soy psiquiatra y trabajo desde, como ha dicho Guillermo, unos años en la sección de interconsulta y enlace de este hospital, y básicamente mi enlace lo he hecho con la unidad de trastornos digestivos de este hospital, con los gastroenterólogos, y por eso pues la presentación de hoy, en la que vamos a hablar del papel del eje cerebro-intestino en la enfermedad psiquiátrica, pero que yo como psiquiatra de enlace, de corazón y de acción, pues ya veréis que va todo teñido de un poco de lo que es al final el trabajo de un psiquiatra de enlace. Bueno, primero de todo, saludar y darle un abrazo fuerte desde aquí a Virginia Soria, que es una psiquiatra también, la responsable de la interconsulta del Viche, y que, pobre, pues tuvo un incidente el otro día en un hotel y se rompió el brazo, pobre, y creo que la operaban ayer. Espero que estés muy bien, Virginia, te damos un abrazo fuerte desde aquí y seguro que debe estar ya recuperada. Vale, vamos a empezar la presentación de hoy. Me gustaría pues, compartir con vosotros esto que llaman ahora el eje cerebro-intestino y qué mecanismos están implicados en este eje cerebro-intestino que puedan tener que ver con nuestras enfermedades, ¿no? con el quehacer de los psiquiatras, de los psicólogos, de las personas que nos dedicamos a la salud mental. Hay esos mecanismos que me gustaría compartir, son la microbiota, la inmunidad, que va muy relacionada con los procesos inflamatorios, la permeabilidad intestinal y todo lo que tiene que ver con la dieta, con las sustancias que ingerimos, etc. Y un poco cuáles son unas líneas de futuro hacia donde pues, posiblemente deberemos ir los psiquiatras de enlace y posiblemente psiquiatras más generalistas, y unas conclusiones que a mí no me gusta concluir mucho porque en esto de la ciencia todo va cambiando y lo que hoy digo igual mañana ya ha cambiado, pero bueno, las posibles conclusiones. El campo de la neurogastroenterología, sabéis que es un campo que en los últimos pues, 10, 15 años ha sufrido una explosión brutal de conocimiento, y si antes era pues la inteligencia emocional, ¿no? de Goleman, y un poco todo el tema de la empatía y la compasión, pues en los últimos años hablan mucho de lo que tiene que ver con la inteligencia digestiva, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sabemos que las conexiones entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico son pues muy intensas, muy cercanas, y que tienen conversaciones a todas horas entre esos dos cerebros, ¿no? Y realmente el sistema nervioso entérico, que es ese segundo cerebro que llaman, es un segundo cerebro de verdad, funciona como tal, tiene los mismos neuroreceptores, es aquella, ¿no? cosa que dicen de que el 90% de la serotonina se segrega y se fabrica y se libera en el sistema nervioso entérico.
Y eso tiene implicaciones sobre todo a los que nos dedicamos al cerebro y a la conducta humana y a las emociones y a los trastornos psiquiátricos y sobre todo a las personas que estamos en la interconsulta. Es un boom social y esto a veces me gusta, pero no tanto, porque lo hablan como que es una moda y que cuando das alguna presentación o alguna charla, pues dicen, bueno, Amanda, esto es una moda más, ¿no? Los psiquiatras somos un poco escépticos a veces, pero es verdad que hay mucho impacto social y hay esta es una contra de un periódico aquí en Cataluña que hablaba de que si el intestino está inflamado, mi indecisiones también, ¿no? Y esto es verdad, bueno, en plan un titular así un poco sensacionalista, pero tiene razón, ¿no? Este hombre que es un señor que además no es médico, ni no sé si es un fisioterapeuta, que además es psiconeuroinmunólogo, ¿no? Que es una especialidad, es un campo de conocimiento que ha surgido con mucha potencia y que tiene un poco que ver con esto que hablamos hoy. En resumen, que tiene verdad, ¿no? Esto que dice y que la ciencia pues ya está dando información acerca de que esto cada vez tiene más validez. Quiero hacer unos apuntes aquí de lo que tiene que ver con el dualismo mente-cuerpo, que los psiquiatras de enlace estamos todo el día con ese martirio en la cabeza, ¿no? ¿Es esto de lo mío, o esto es de lo tuyo como cardiólogo, tú como gastro, tú como endocrino, ¿no? A ver, la medicina es cada vez más compleja, ¿no? Y nuestra especialidad aún más, ¿no? Porque la diabetes pues, se diagnostica con una glicemia alterada en sangre, pero ¿cómo diagnosticas una tristeza? ¿Cómo diagnosticas un dolor, ¿no? O una manía? Es decir, no hay ninguna, ¿no? No hay ningún, ya, es que no sé cómo, Gemma, cómo quitar este cuadro verde de aquí. ¿Queréis que vuelva a compartir? A ver. Vale. Vamos a ver si igual, si me lo pongo en el escritorio quizá. A ver. Vale. Vamos a compartir. Tema. No se haga el zoom donde se ha ido a parar. Vale. Share screen, a ver si ahora me deja compartirlo desde el escritorio, igual ahora va mejor. ¿Ahora cómo lo veis? Ahora, ¿sí? Ahora se ve bien, sí. Perfecto, sí. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos. Disculpar, los problemas técnicos. Pues bueno, hablábamos un poco del tema de campo que nos ocupa, ¿no? La complejidad que existe en la medicina, en la psiquiatría especialmente, porque nuestros síntomas, pues desgraciadamente no tenemos todavía un biomarcador y cada vez nos exigen más high-tech, high-touch, que decimos Esquerda, que es la presidenta del Comité de Bioética en Cataluña. Dicen que los profesionales de la salud cada vez tenemos que tener más tecnificación, o sea, tenemos que tener mucha información, estar muy actualizados, estudiar mucho y estar al día del último metaanálisis de nuestra especialidad y además high touch, es decir, nos piden pues, ser muy empáticos, muy compasivos, etc. Y esta complejidad que entraña la medicina ha hecho que se compartimentalice, es decir, que el cardiólogo que sabe de arritmias no sabe de infartos y el nefrólogo de trasplantes pues no sabe tanto de hemodiálisis, ¿no? Igual que el psiquiatra que sabe mucho de autismo pues sabe menos de psicosomática o de trastorno bipolar. Y posiblemente otra cosa a tener en cuenta es que los psiquiatras, que los del enlace quizá menos, nos hemos centrado pues, mucho en el sistema nervioso central y en las dianas receptoriales, en la hipótesis pues, monominérgica en la depresión y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Y quizá pues, nosotros y también el resto de médicos hemos obviado, ¿no? Estas conexiones, esta globalidad, ¿no? A la hora de entender
no tanto que todo está conectado, que sí, sino en la etiopatogenia, ¿no? Quizá de esos trastornos o en la perpetuación de esos síntomas, y posiblemente por eso hay un infratratamiento, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la gente mayor cuando se deprime pues, hace más quejas somáticas, o todo aquello de la psicosomática clásica de los equivalentes depresivos. Es decir, yo creo que el cuerpo cuando enferma enferma de una globalidad y pues yo creo que tener siempre presente, y eso creo que los psiquiatras de enlace pues, estamos especialmente preparados para ello, pues hace que posiblemente podamos integrar mejor a lo que le pasa a una persona en un momento dado, ¿no? Y luego en psiquiatría estamos en un momento de crisis en donde las respuestas a los tratamientos se hacen insuficientes, ¿no? Tanto en los trastornos psicóticos, pero sobre todo también en los trastornos afectivos, ¿no? Y hemos llegado a un punto en donde pues, posiblemente nuestros tratamientos pues, son lentos, pues no dan respuestas terapéuticas pues, razonablemente buenas, ¿no? En depresión, por ejemplo, el 30% de los pacientes no responden, etcétera, y posiblemente en estos mecanismos cerebrointestinales hay cosas que podamos hacer en un futuro. Yo creo que los psiquiatras cada vez más tenemos que estar pues, al día de estas nuevas herramientas terapéuticas, como puede ser el trasplante microbiota, el uso de suplementación dietética, los ajustes de dieta o incluso pues, prebióticos y probióticos, que luego hablaremos. Todo el tema de los inmunomoduladores, por ejemplo, el tema de los trastornos afectivos. Bueno, quiero decir, abrir un poco el campo, ¿no? de tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y es posible que los psiquiatras de enlace pues estemos más preparados que a lo mejor un psiquiatra de nuestra especialidad estar más preparado que a lo mejor un psiquiatra que se dedica todo el día a ver, pues no lo sé, ¿no? Trastornos del espectro autista, que quizá esa globalidad a veces, pues yo creo que eso nosotros tenemos un poco de ventaja, ¿no? Porque estamos todo el día haciendo ese esfuerzo de visión global, ¿no? Este paciente tiene una depresión, no sabemos si es que está anémico o es que le han puesto un interferón o la ciclosporina o cómo tiene el tacrónimo. Esto de modas, lo que decíamos, ¿no? Me da un poco de rabia cuando dicen que es un tema de modas, pero es verdad que en psiquiatría pues, hemos ido pasando como en etapas, ¿no? Primero la neuroimagen, luego la genética, estamos un poco decepcionados quizá porque vamos buscando siempre esa búsqueda de la biología, de ese marcador, de esa parte del cerebro que nos haga decir, pues esto es esta enfermedad, ¿no? Y no acabamos de llegar a eso, ¿no? Porque esto es muy complejo, la verdad. Pero la microbiota, pensar que ya la OMS en el 2005 ya recomendó el uso de probióticos, que son sustancias que luego hablaremos, para el tratamiento de la depresión. Es decir, es un tema que ya viene de largo, lo que pasa es que aún pues, falta robustez, ¿no? en estudios pues, clínicos y más sólidos que nos permitan pues, externalizar un poco su uso o ponerlo en guías clínicas, pero hablaremos y ya se pueden ir haciendo cosas. Con lo cual no me gustaría que os llevarais una idea de que esto es una moda, esto es complejo, la ciencia, pues como decíamos al principio, lo que ahora decimos, pues en un año igual ya ha cambiado. A veces los pacientes dicen, hombre, es que ahora los médicos decís esto, luego decís lo otro. Bueno, que la ciencia es así, falsable no falsada, los estudios van cambiando y lo que pues, hoy está en presente y es actual, pues igual en un año ya no es, ¿no? Pero así un poco, yo creo que el conocimiento funciona así. Con lo cual, pues intentar esa visión global interconectada a la hora de tratar y también investigar, ¿no? Luego haremos un pequeño apunte de que también podemos investigar de esa manera, ¿no? Con esa visión global, que es difícil, pero es posible. Bueno, entrando ya un poco en el campo de lo que es el cerebro-intestino, estudios ya de hace mucho tiempo ya hablan un poco de esas conexiones, ¿no? Entre el sistema nervioso central y el entérico, y que además esas relaciones son bidireccionales, es decir, que un estado mental determinado puede alterar al sistema nervioso entérico, es decir, el sistema digestivo, la permeabilidad intestinal, la microbiota, y eso generar enfermedad, y al contrario, posiblemente hay enfermos que empiezan más por vías intestinales alteradas, una mala dieta, una microbiota, una infección, una gastroenteritis, y que eso hace que el mecanismo intestino-cerebral haga que al final ese enfermo que ha empezado por una cosa local digestiva acabe generando pues, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Este es el eje cerebro-intestino, que ya muchos conocéis, y aquí tendríamos como un poco la parte sana, ¿no? De lo que es ese eje cerebro-intestino. Entonces aquí es la luz intestinal, esto es un poco las sustancias que comemos, y hay que tener en cuenta que no es solo lo que comemos, sino que eso que comemos se lo comen las bacterias, los hongos, los virus, los protozoos que hay por aquí, en la luz intestinal, y que ya no es tanto a veces el producto en sí que comemos, sino el producto de ese microorganismo, ¿no? Que es lo que ahora llaman el metaboloma, que parece que es el metaboloma más que el microorganismo en sí el que genera un beneficio o una cosa negativa, ¿no? Entonces este sería un eje cerebro-intestino
sano, con comida sana, con una alimentación pues, con componentes antiinflamatorios, y eso impacta en esas vías, ¿no?, de ácidos grasos de cadena corta, de una inmunidad pues más sana, ¿no?, con interleuquina 10, el tema de la inmunidad humoral, etcétera, y que eso impacte en un efecto beneficioso para el organismo, ¿no?, vía BDNF, vía neurogénesis y neuroprotección. Aquí tendríamos un poco pues lo contrario, ¿no?, pues una dieta no sana pues hace que esos microorganismos coman, como si dijéramos, productos no sanos y generen sustancias pues que generen cascadas tanto hormonales como inmunes. Es decir, un poco la idea que nos tenemos que llevar es que lo que comes está directamente relacionado con el cerebro, por todas estas vías muy complejas que no tenemos que hablar, pero que esto impacta directamente la salud intestinal y activa vías, ¿no?, hormonales, inmunes y neurales que impactarán en nuestro cerebro. Con lo cual, como luego veremos, ya sabemos que lo que comemos nos genera estados emocionales pues, positivos o negativos. Y a la vez también la vía cerebro-intestinal también existe y además son vías independientes, porque a veces, ¿no?, lo del huevo y la gallina, pues ya sabemos que es huevo y es gallina. Hay pacientes que empiezan más por mecanismos cerebrales intestinales y hay pacientes que pueden empezar más con una alteración de esta vía local y luego se va al central, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estrés crónico, enfermos que tienen antecedentes traumáticos en la infancia, por ejemplo, pues el uso de antibióticos en los primeros años de vida de forma muy importante hace que esos cerebros pues, posiblemente hayan tenido una microbiota determinada que les haga luego vulnerables en un futuro a presentar determinados tipos de trastornos, y esa hiperactivación de ese eje, por ejemplo, hipotálamo hipófisis adrenal, hará que esa posible, por ejemplo, hipercortisolemia y ese estrés crónico hacen que esas vías acaben inflamando la mucosa intestinal y generen pues, los mecanismos de los que luego hablaremos. Con lo cual, quedémonos con que estas vías son independientes y que hay pacientes que pueden empezar por cualquiera de estos targets, ¿no?, de estas dianas alteradas, y que hay que verlas como en su globalidad. No todo paciente es lo mismo y bueno, a eso voy luego con el tema de la personalización de la medicina y de la visión que tenemos de nuestros pacientes. Entonces, los mecanismos de ese eje cerebro-intestino que pueden estar implicados en nuestras enfermedades, pues hablaremos de estos 4 que son los fundamentales: de la microbiota, de la inmunidad, de la permeabilidad intestinal y de todo lo que tiene que ver con lo que ingerimos, con los fármacos que tomamos, la polifarmacia que llevan muchos de nuestros pacientes en enlace, y de qué cosas podemos hacer nosotros, pues a lo mejor para aliviar un poco, mejorar esa situación. La microbiota, ¿por qué es importante para los psiquiatras? Aparte de que está bien, ¿no?, conocer que la microbiota existe, pero ¿por qué es importante para nosotros? Pues mirad, la microbiota ya sabemos, esto es verdad que con salvedad de que muchos estudios han hecho modelos animales, pero ya nos dan ideas de por dónde pueden ir los tiros y ya se han empezado a hacer también estudios en humanos, ¿no? Entonces, los microorganismos son fundamentales para el desarrollo y la maduración del cerebro y de los estados emocionales. Sabemos, por ejemplo, que los animales libres de gérmenes, ¿vale?, tienen estructuras cerebrales anómalas y conductas pues anómalas, ¿no?, que remedan pues, posiblemente estados depresivos y ansiosos. Sabemos, por lo tanto, que si necesitamos, ¿no?, que esa colonización bacteriana se haga de forma lo más sana posible, pues no es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea. Y esto es muy importante y hay literatura que habla de que en los últimos tiempos, por X motivos, no solo por caprichos de la mujer, que a veces se suele decir que las mujeres entonces decidimos cuándo queremos parir y que eso hace que más cesáreas. Bueno, yo creo que la biología es muy, muy heterogénea de por qué ahora se hacen más cesáreas que antes, pero eso hace que nuestra microbiota de esos bebés sea diferente, y eso hay literatura que habla de que posiblemente hay enfermedades que se puedan relacionar con esa microbiota alterada, porque el bebé que nace por cesárea pues tiene más Staphylococcus epidermidis y microbios que tienen que ver más con la piel, y los bebés que nacen por parto vaginal pues más, obviamente, microorganismos que tienen que ver con la mucosa y el medio vaginal, ¿no? El uso de antibióticos también hay mucha, esto en los psiquiatras de enlace, ¿no?, cuando vas a ver pues la retaíla de fármacos que llevan nuestros enfermos, hacer una reflexión, ¿no?, que el uso de antibióticos no solo es que generen resistencia, para los infectólogos, por ejemplo, sea importante, sino que para nosotros ya veremos que también tiene implicaciones importantes, ¿no? El uso masivo de antibióticos, aparte de generar resistencia a los mismos antibióticos, también tiene un impacto sobre nuestros pacientes en su estado emocional y posiblemente también a la hora de tratarlos, ¿no?, pues con antidepresivos o con otros fármacos. Con lo cual, haciendo un avance un poco de por qué es importante para nosotros la microbiota, pues tiene que ver también con el estado de ánimo y las emociones, esa microbiota intestinal, ¿no?
Y eso se ha visto en modelos animales, pues por ejemplo tenemos ratones a los que se infecta por algún microorganismo que no suele estar de manera habitual en el tracto gastrointestinal. Pues rápidamente vemos que esos ratones empiezan a estar alterados, con conductas pues, anómalas y no sanas, ¿no? Pues disminuye el apetito y esos modelos animales se entiende que son por ratones pues, más ansiosos, ¿no? o más depresivos. También podemos perturbar esa microbiota, por ejemplo, pues generando estrés a esos ratones, ¿no? Pues medios hostiles, ¿no? O con modelos animales de generación de estrés, y también dándoles antibióticos, ¿no? Como hemos dicho, los antibióticos pues cambian esa microbiota y puede hacer que esos animales pues cambien, ¿no? Sus comportamientos hacia estados más ansiosos o depresivos. Y a la vez también, ¿no? Pues dándoles suplementación con probióticos, prebióticos o un tipo determinado de alimentos, pues también hace que esos ratones cambien. Modelos, bueno, estudios ahora más en adultos también han visto ya que la ingesta posiblemente de algunos, por ejemplo, probióticos, tipo suplementación de yogur con determinados lactobacillus, etcétera, también se han visto en estudios por resonancia magnética funcional que cambian de manera muy inmediata los estados emocionales hacia estados más positivos, ¿no? Y eso la industria pues, ha invertido mucho dinero, ¿no? Ahora sonará pues, el Actimel y todos estos productos que tienen suplementación con probióticos, pues ya hay estudios que van en esa línea. Aquí os pongo un cuadro para que tengamos presente que siempre hablamos un poco de los trastornos mentales, cómo se van desarrollando a lo largo de la vida en nuestros pacientes. Aquí tenemos cómo se va pues, el desarrollo, ¿no? psicomotriz de las personas, el lenguaje, la interacción social, etcétera. Aquí cómo se va enmarañando ese cerebro, ¿no? Las conexiones neuronales, y aquí veis un poco también a la vez cómo se va desarrollando esa microbiota. Hay que pensar que esto se da a la vez, es decir, la microbiota tiene comunicación directa con ese cerebro y a mejor esté esa microbiota más sana, más estructurada, pues mejor desarrollo cerebral tendrá ese individuo. Con lo cual, imaginaros ya, pues en madres pues en el embarazo han tenido pues, dietas menos sanas o no han tenido un embarazo pues con un control óptimo, pues como esa microbiota, ¿no? Ese bebé pues posiblemente nace ya con una manera de estar en el mundo cuando nace pues diferente, ¿no? La importancia posiblemente de todo el tema del beneficio de la lactancia materna, pues porque se decía que la leche materna era libre de microorganismos, y eso no es así, ¿no? La leche materna tiene microorganismos, ¿no? que favorecen que la microbiota del bebé pues, sea más sana, por lo cual tiene que favorecer eso, el parto vaginal, y luego un poco pues, todo lo que tiene que ver con la alimentación en los primeros años de vida. Se dice que más o menos a los 3 años o así se ha conformado una microbiota ya pues, como estructural, ¿no? Pero bueno, hay estudios que hablan hasta los 5 años, pero bueno, los primeros años de vida, los 3-5 primeros años es fundamental para que esa microbiota se estructure bien y también el sistema inmunológico. Pensar que luego hablaremos un poco de lo que tiene que ver con la microbiota sistema inmune, no se puede separar. Sistema inmune y la microbiota van unidos y sobre todo en los primeros años de vida se conforma un poco lo que será esa unión microbiota-inmunidad a lo largo de la vida, ¿no? Y luego pensar que es muy difícil investigar en microbiota y en todo este campo porque la microbiota tampoco sabemos cuál es una microbiota sana, ¿no? No hay estudios que digan, pues tenemos que tener tantas bifidobacterias, tantos lactobacillus, tantos firmicutes, es decir, bueno, sabemos en estudios poblacionales cuál es, incluso por países, es decir, no es lo mismo la microbiota en Europa que en África, que en Asia, ¿no? Entonces es difícil investigar sobre ella y además a lo largo de la vida cambia. A lo largo de las personas la microbiota va cambiando y la misma edad ya puede cambiar esa microbiota. Ahora hablan del concepto de inflammaging, ¿no? que muchos de vosotros habéis oído, que es que a medida que nos vamos haciendo mayores el cuerpo se inflama, ¿no? como si dijéramos, y esa inflamación, a mucha literatura habla de que tiene que ver con los cambios en la microbiota. Posiblemente la gente mayor empieza a comer de otra manera, ¿no? Pues igual dejas de comer un determinado tipo de alimentos, que igual te cuesta más, por ejemplo, la carne, te cuesta más masticar, entonces cambias tu dieta y este cambio de dieta y estudios que dicen que tienen que ver con esos estados proinflamatorios de la gente mayor. Bueno, no nos extendremos mucho más, pero que tengamos en cuenta que todo esto es importante, ¿no? Y luego todo lo que le pasa a las personas desde los primeros años de vida, ¿no? Estamos diciendo pues, que los traumas infantiles, todos los psiquiatras sabemos que eso en un futuro hace que se relacionen más con determinados tipos de patologías, pues los síndromes de sensibilidad central, los trastornos afectivos, etcétera, ¿no? Y el uso de antibióticos, ¿no? Yo siempre pienso que cuando yo nací, ¿no? Pues lloraba mucho, era una bebé muy pesada y parece que tenía una otitis, ¿no? Y me dieron un antibiótico que se ve que ahora cuando hablas con los infectólogos dicen que aquello es lo peor del mundo.
Bueno, pues yo me llevé durante 15 primeros días de mi vida tandas de antibiótico a doju, ¿no? Y mucho, pues seguro que eso me conformó una microbiota, ¿no? Que esperemos que en los años siguientes la haya podido recuperar, pero pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Niños que te cuentan en sus historias, cuando estamos en la interconsulta, ¿no? Niños que llevan igual toda la vida enfermos o que han estado en contacto con muchos tratamientos, mucho antibiótico, muchos inmunomoduladores, bueno, todo eso tiene mucho que ver con el estado de salud de esa persona. Si nos metemos ya un poco más en lo que tiene que ver con la microbiota, este es el primer estudio así potente que se realizó en donde se demostraron las dos cosas fundamentales de las que pues, han ido investigando de forma más profunda, que es uno, en modelos animales los ratones libres de gérmenes presentan conductas depresivas, es decir, necesitamos colonización bacteriana para que ese cerebro funcione bien y los ratones libres de gérmenes están con conductas depresivas. También pudieron demostrar por primera vez que los trastornos depresivos en humanos tenían una microbiota alterada versus los controles. Y además lo interesante de este estudio es que lograron que esos pacientes depresivos, ese fenotipo de la microbiota de esos humanos depresivos, se los trasladaron a los ratones. Y esos ratones empezaron a mostrar conductas depresivas, ¿no? Con ese fenotipo de microbiota. Eso fue pues, el primer estudio que se lanzó, que fue un Molecular Psychiatry de hace unos años, y que a partir de aquí pues, se ha ido, ¿no? Pues, ahondando un poco en este conocimiento. Y esto es un poco lo que demostraron, ¿no? que la microbiota de los humanos depresivos, cuando se los trasladaban a los ratones, pues los ratones estaban pues, más inmóviles, ¿no? Y se movían menos, que básicamente es lo que veis aquí. Esta es la microbiota de los humanos depresivos que se trasladaron a los ratones. Pues los ratones pues, se movían menos, estaban pues, más inhibidos, más tristes. Este es otro estudio también interesante también para los psiquiatras de enlace, ¿no? Porque no todos los pacientes son iguales. Por ejemplo, yo que me he dedicado más a los trastornos digestivos, pues aquí es un estudio que os presento, en donde ellos logran demostrar en un grupo de controles sanos, en un grupo de pacientes con intestino irritable y en un grupo de intestino irritable con ansiedad, que no es lo mismo un intestino irritable sin psicopatología que un intestino irritable con psicopatología, ¿no? Entonces lo que hicieron es trasplantar de esos pacientes con intestino irritable con ansiedad, y como veis aquí, que yo no lo veo porque veo los cuadraditos de la gente, pero bueno, veis aquí que la latencia de respuesta a estímulos, el tropismo por la luz y el número de distancia, como veis, en los intestinos irritables con ansiedad es más baja y la frecuencia de latencia a la hora de responder es más baja, en el sentido de que eran ratones pues, más inhibidos, con conductas que podríamos decir depresivas. Esto me parece importante, más allá de que es un estudio muy básico, ¿no? Pero para que hagamos la reflexión de que posiblemente cuando vemos un enfermo no es lo mismo lupus que un lupus que ha hecho una psicosis lúpica, posiblemente esos mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad ya han cambiado, una esclerosis múltiple que hace una depresión, ¿no? Pues quiero decir que el fenotipado de los pacientes, la personalización, posiblemente los mecanismos etiopatogénicos de un intestino irritable con y sin depresión son distintos, ¿no? Y luego os presentaré pues, un estudio a grandes rasgos de un poco de que debemos hacer esa reflexión de intentar como fenotipar bien a los pacientes, porque es posible que los mecanismos que hay detrás etiológicamente sean distintos y a la vez pues eso hace que también debamos tratarlos quizá de forma distinta, ¿no? Este es un estudio también muy interesante que salió el año pasado en el Nature, que lo que básicamente dice es, también es un estudio muy básico en ratones, pero bueno, dice básicamente que un trasplante fecal, ¿no? de pacientes depresivos produce, como hemos dicho antes, un fenotipo depresivo en los ratones. Ese trasplante fecal tiene que ver con los ácidos grasos del sistema endocannabinoide, ¿no? Sabemos todos que el sistema endocannabinoide, que es lípido dependiente, pues tiene que ver con los estados de ánimos, con las emociones y las respuestas al estrés. Y en esos ratones que se les hizo este trasplante fecal de gente depresiva, consiguieron demostrar que los ratones generaban una reducción de la neurogénesis del hipocampo. Sabéis que de los pocos marcadores, ¿no?, en trastornos depresivos que hay es la pérdida hipocampal, ¿no?, como marcador biológico de la depresión mayor. Pues ellos consiguieron demostrar que habían hecho que esos ratones tuvieran menos hipocampo con ese trasplante fecal y además ellos consiguieron revertir finalmente esa reducción hipocampal con probióticos. Esto a los psiquiatras clínicos pues, nos parece como ciencia ficción, pero esto fue un Nature que es como muy replicado y que logra desde la luz intestinal hasta el cerebro demostrar pues, las conexiones que existe entre la luz intestinal y cómo eso impacta, ¿no?, en lo que tiene que ver con el volumen de un hipocampo. Salvando las distancias con lo que puedes
estar pasando en los humanos. Me parece un estudio interesante a la hora de pensar que realmente esa conexión, cada vez hay más literatura que dice que existe y que hay que tenerla en cuenta. Y también hay mucha literatura en los últimos tiempos, esto es un International Journal of Neuropharmacology también del año pasado, que hablan del dolor crónico y la depresión, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estudio en colaboración con la Universidad de Cádiz ahora, que habla de que pacientes con dolor crónico libera sustancias a la sangre que tienen que ver con procesos inflamatorios, ¿no? Interleucinas, a todas las vías de las quinureninas, etcétera, y posiblemente no es que sea muy doloroso, está todo el día con dolor y no, pues que además biológicamente posiblemente hay un link, ¿no? En que tener dolor, el dolor genera unas cascadas inmunológicas inflamadas en la sangre y eso hace que al final pues acabemos teniendo esa comorbilidad con la depresión. Esta diapositiva la pongo porque veis aquí, ¿no? Pues todo el tema de los productos que entran en la luz intestinal, que es la fibra, por ejemplo, por eso es sano dietas altas en fibra, los ácidos biliares y el triptófano, ¿no? Bueno, pues esto cuando es metabolizado por estos microorganismos genera productos, eso que hemos dicho antes del metaboloma, y es ese metaboloma el que posiblemente ahora están diciendo en la literatura que es lo que realmente tiene un efecto, no tanto los microorganismos en sí. Pues se habla de los ácidos grasos de cadena corta, que muchos seguro que habéis oído hablar, que son positivos porque generan pues cascadas inmunes y hormonales positivas para el sistema nervioso. También todo el tema de los ácidos biliares, ¿no? Pues también impactan de forma positiva. Y luego el tema del triptófano. Esto ahora está muy en boga y se habla mucho de las vías un poco de degradación del triptófano con los derivados indólicos y todas las vías de las quinureninas, sobre todo para el tema de, no solo en trastornos depresivos, sino también en cáncer y en muchas otras enfermedades. Lo cual, esto que decíamos antes, hay literatura que dice que esto de dar derivados de triptófano o suplementación oral de triptófano no tiene sentido si tú lo tienes bien. Pero si hay dietas bajas en triptófano, suplementar a las personas con esto pues tendría un sentido, según todo este campo de conocimiento. Cuando te vas a revisar un poco los estudios que se han hecho en microbiota y trastorno mental, por ejemplo en depresión, pues bueno, hay revisiones sistemáticas, ¿no? Que hablan de que realmente hay diferencias, ¿no? Pero esas diferencias aún pues, están un poco, no son demasiado consistentes. Por ejemplo, hay inconsistencias en lo que hablan de, por ejemplo, de un filum llamado Firmicutes. Parece ser que sí que hay pues, un aumento de actinobacterias, un descenso de bacteroidetes, pero bueno, hay resultados limitados. Lo que dicen estas publicaciones es que hay muchos factores de confusión. Entonces, cuando uno se va de manera transversal a ver cómo tiene un paciente depresivo su microbiota, que ahora hay muchas cosas que podríamos hablar. Uno, el tratamiento, que luego veremos, los tratamientos antidepresivos cambian la microbiota. Pues posiblemente es gente que si está deprimida, pues tiene una conducta de vida pues, poco sana, come peor, se mueve menos, hace menos ejercicio y esto también impacta sobre la microbiota. El tratamiento antibiótico, muchas veces controlar pues, los tratamientos que puede estar teniendo esta persona, ¿no? Por ejemplo, el enlace, claro, cuando vas a ver un enfermo que está deprimido, con esas listas de fármacos, con posiblemente la evolución de la enfermedad, o sea, hay tantos factores que están haciendo y cuando tú exploras a pie de cama a un paciente que está deprimido, pues bueno, que hay que hacer como esa reflexión, ¿no? Pero bueno, en microbiota, un poco lo que os puedo contar es esto, que sí que hay diferencias, pero que aún faltan posiblemente lo que dicen los estudios longitudinales, ¿no? Que puedan controlar mejor pues, el tipo de dieta, que os digo yo, cuando ¿no? nos podemos a intentar estudiar lo que come la gente, es muy complicado, la gente no se acuerda lo que comía hace unas semanas, si comía un puñado de almendras o se comió 2 trozos de queso, es decir, es complicado, ¿no? Y las vidas que llevamos, pues yo no me acuerdo casi lo que hicimos ahí hasta mañana. Entonces yo creo que eso hace que eso sea complicado. En esquizofrenia y trastorno bipolar, pues también hay cosas, ¿no? Dicen que bueno, que en general hay una reducción de la microbiota, pero como luego hablaremos, los antipsicóticos son bastante negativos para la microbiota, con lo cual en personas que están en tratamiento antipsicótico crónico, posiblemente vaya usted a saber, ¿no? Esa alteración de la microbiota porque viene, si es de la presencia pandemia o de los tratamientos que estamos dando, es gente que fuma más, que se alimenta peor, que tiene estilos de vida pues, más negativos, entonces estamos en lo mismo, ¿no? Estudios transversales pues, se quedan un poco cortos. Pero bueno, hay cosas interesantes. El año pasado pues, salió este Advances in Science que hablaba de pues, posibles fenotipos de microbiota para poder diferenciar pues, si ese trastorno afectivo era más bipolar o era más unipolar. Bueno, es interesante el estudio, ¿no? Y habla de que ellos consiguieron, ¿no? Pues una especie como de microbial, ¿no?
como una imprenta microbiana, ¿no? Para poder diferenciar. Bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y son estudios preliminares, pero ahí están. Luego vamos al segundo mecanismo, no hablar de la microbiota, ahora vamos al sistema inmune. Sabemos que no todos los trastornos psiquiátricos son iguales. En interconsulta pues tenemos muchos pacientes con enfermedades sistémicas, con enfermedades pues inflamatorias y posiblemente no todas las depresiones en nuestros pacientes son iguales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, pues ahora pues, se ha puesto muy en boga y nosotros tenemos aquí a Gara Arteaga, que está haciendo la tesis doctoral en esto y está pues muy al día de todo esto y tenemos buena suerte que esté con nosotros y nos habla de esto, ¿no? De que posiblemente hay depresiones que tengan que ver más con una desregulación inmune y que a esos enfermos, más que darles serotoninérgicos, quizá pues habría que darle más pues inmunomoduladores o fármacos glutamatérgicos, otro tipo de sustancias, ¿no? Por lo cual el sistema inmune también tiene mucho que ver con ese eje cerebro-intestino y, como os decía antes, la microbiota y esa inmunidad van muy unidas. Y en este estudio, que fue un Science de hace 2 o 3 años, ahora no lo veo aquí, pero creo que fue del 2018, os habla de toda esta vía, ¿no? Sabemos que el triptófano, cuando se degrada, pues da serotonina y melatonina, pero luego hay toda una vía por las I2 y etcétera, que cuando se degrada, pues genera toda la cascada pues, de quinureninas, ¿no? Las quinureninas que ahora se habla tanto son fundamentales para esa pues, conexión entre la microbiota, el producto de ese triptófano que se ingiere oralmente y que luego se degrada en vías quinureninérgicas, ¿no? Y mirar un poco en este Science, cuentan que esas vías de la quinurenina tienen que ver con todo esto, ¿no? Con la neuroprotección, con la protección de estados depresivos, con un componente antiinflamatorio, con todo el tema de la homeostasis y la mucosa gastrointestinal, incluso en el cáncer, ¿no? Hay mucha literatura que habla de todo esto en relativo al cáncer y, bueno, la inmunoterapia, todos sabemos, ¿no? En el cáncer pues está bastante avanzada. Con lo cual, aquí la vía microbiota-inmunidad, quedémonos con que tiene mucho que ver, ¿no? El tercer mecanismo que también tenemos que tener en mente, que puede estar implicado en enfermedades psiquiátricas, pues es el del intestino permeable, que esto otras especialidades lo tienen muy en cuenta. Los gastroenterólogos ya pues, hacen pruebas de permeabilidad intestinal, dan fármacos pues, que mejoran un poco la barrera intestinal y que hay enfermos, por ejemplo, con intestino irritable que se benefician de eso. Y en psiquiatría, pues bueno, empiezan ahora a salir literatura que habla de que quizá pues, la barrera intestinal tenga algo que ver con nuestros enfermos. Aquí os presento un estudio de hace ya 2 o 3 años de la acta psiquiátrica que pues, publicó básicamente que en pacientes depresivos que habían cometido un acto suicida tenían diferencias en lo que tiene que ver con la permeabilidad intestinal. Mirar la permeabilidad intestinal no es fácil y hay sustancias que se pueden mirar como la IFAP o la zonulina, que son proteínas que pasan, ¿no? La luz intestinal cuando está alterada. Entonces, a más proteínas de este tipo, como la IFAP o la zonulina, podríamos decir que hay menos barrera sana intestinal, ¿no? Pues ellos lograron demostrar que en pacientes que habían cometido un acto suicida tenían más barrera intestinal alterada por esa IFAP elevada que en pacientes, por ejemplo, con depresión mayor que no habían cometido un acto suicida. Un poco el resumen de este estudio es que ellos hablaban de que posiblemente hay una relación entre la inflamación local que genera una alteración de la permeabilidad intestinal y a lo mejor una posible psicopatología, ¿no? Y que esa permeabilidad intestinal mirada con estas proteínas de permeabilidad intestinal correlacionaban, por ejemplo, con la interleucina 6, que sabéis que es un marcador de inflamación. A ver, esto es un estudio preliminar con muchas salvedades y que posiblemente pues tiene muchas cosas que podríamos comentar de metodología, pero bueno, por ahí van los tiros, os lo dejo ahí para que pensemos que posiblemente en un futuro pues podamos empezar a pensar en estudios de este tipo, ¿no? Y este es otro estudio también de una revista importante en gastroenterología, que es el GAD, que también demostraron algo similar, ¿no? Pues cómo esas proteínas de permeabilidad intestinal pues están alteradas en pacientes depresivos. Aquí se oye mejor ahora, un poquito, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Pues en pacientes depresivos la nicotina, el EPS, la zonulina y el IFAP estaban más elevadas en pacientes con trastornos ansioso-depresivos versus pacientes que pues, controles sanos, ¿no? Y yo creo que es un poco estudios que nos tienen que hacer pensar en que posiblemente nuestros enfermos tengan esa barrera intestinal alterada y eso es importante, por eso es importante que hagan dieta, por eso es importante el control de los medicamentos que toman, etc. Y luego vamos al cuarto mecanismo del que quería hablaros, que es el tema de la dieta. Tampoco tenemos mucho tiempo para extendernos, pero bueno, básicamente
haceros un poco una mini definición de lo que es cada cosa, ¿no? De lo que serían los prebióticos, que serían alimentos no digeribles y que tienen un efecto beneficioso para nuestro microbioma. Después están los probióticos como tal, que son esos microorganismos vivos que sí que tienen un efecto beneficioso. Llámele el Lactobacillus casei, que tiene lactimel, para que me entendáis. Luego están los psicobióticos, que son probióticos, pero que conferirían, ¿no?, a la persona un beneficio para la salud mental. Los simbióticos, que serían una combinación de probiótico y prebiótico. Y luego están los posbióticos, ¿no?, que son ese metaboloma del que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato y todas estas sustancias que además se pueden comprar y se pueden ingerir directamente. Con lo cual, bueno, hacer un apunte, ¿no?, de lo que tiene que ver con todo el tema de la dieta. Hay mucha literatura que habla de que el cambio de dieta ha generado incluso, pues, el debut de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, que dicen que es una enfermedad del siglo XX en sociedades industrializadas, ¿no? Hemos cambiado la forma de comer, la forma de vivir, y eso hace que nuestra microbiota sea distinta y que posiblemente, pues, todos los mecanismos microbiota, inmunidad y sistémico, pues esté alterado, ¿no? Todo lo que usan, ¿no?, para los aditivos de las comidas, los pesticidas, etcétera. A grandes rasgos hay que quedarse, que esto tampoco es algo nuevo, pero bueno, y hay estudios que realmente demuestran que hay menos índices en depresión en personas que comen más sano, que es la dieta mediterránea, ¿no? Y luego también, pues pensemos, ¿no?, un poco, en los psiquiatras damos poco suplementación, ¿no? Por ejemplo, en reuma yo veo pacientes de reumatología y pues ellos dan, pues, ya suplementos. Muchos pacientes van con vitamina D, con el Acfol. Y yo creo que nosotros, pues ahí no nos hemos metido demasiado y tampoco recetamos mucho, pues, una vitamina D o un Acfol, o mirar un poco cómo tienen todas estas sustancias nuestros pacientes, ¿no? Bueno, hay estudios que dicen que estas sustancias están bajas en trastornos depresivos y podríamos decir, hombre, Amanda, es que esta gente se come mal, lo de siempre, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina, pero independientemente de que es antes el huevo o la gallina, mejor tratarlo, aunque sea que se alimentan mal, pues una suplementación en nuestros pacientes, a lo mejor con trastornos depresivos, que tienen comorbilidades médicas, que están, pues, con un montón de fármacos, con polifarmacia y tal, pues a lo mejor esa suplementación les ayuda, ¿no? Sabemos que los omega 3 también generan aumentos del estado anímico, ¿no?, por vías antiinflamatorias, y que el uso de prebióticos también, ¿no? Todo el tema de lo que hemos dicho de las sustancias no digeribles, que no dejan de ser, pues, fibra, como si dijéramos, pues también aumentan pues, las bacterias buenas, que básicamente ya os digo que son las bifidobacterias y los lactobacillus. Entonces, ¿qué tiene que tener un psicobiótico en nuestro campo de la salud mental para que sea eficaz, ¿no? Pues tiene que tener básicamente efectos en dos vías: antiinflamatoria y aumento de función barrera. Es decir, ha de generar, pues, una mediación en esa inflamación de esa persona, y también aumentar, ¿no?, la función de la barrera intestinal. Aquí os pongo, no da tiempo de entrar en todo, es un Frontier Science del año pasado, que es muy interesante porque hace un resumen de todo y básicamente te habla de todos los neurotransmisores que los psiquiatras, pues, manejamos: el GABA, la serotonina, la dopamina, norepinefrina, glutamato, histamina y acetilcolina, que están las funciones que regulan, y todos los probióticos que pueden estar mediando, ¿no?, ese neurotransmisor. Y aquí, pues, te pone, ¿no?, en concreto, pues, todas las vías más concretas, pues, pues, el BDNF, la hiperreactividad, el Axis, el cortisol. Bueno, son cosas complejas, ¿vale?, del sistema inmune, y de que posiblemente los psiquiatras, pues, no, nos queda un poco a veces grande, pero es interesante. Al menos quedarnos con la idea de que estos probióticos nos pueden ayudar en nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos de, bueno, ya podemos empezar a usar esto cuando das información de este tipo, pues sí, pues hay revisiones que hablan de que podemos empezar ya a utilizar estas sustancias, y básicamente lo que dicen serían como coadyuvantes al tratamiento, no tanto quitar un tratamiento antidepresivo para estas sustancias probióticas, pero si os fijáis aquí, pues dice que sí que tienen efectos modestos en pacientes con un trastorno afectivo. Entonces sería dar el antidepresivo con suplementación de los probióticos. O sea, que ya hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, que dicen, bueno, podéis empezar a utilizar esto añadido a vuestro tratamiento antidepresivo. Básicamente las sustancias que en depresión se han demostrado pues, un potencial importante son estos de aquí: Lactobacillus y bifidobacterias, que son el Rhamnosus, el Casei, que son los que dan muchos pediatras, ¿no? Nos los dan cuando hay que dar tratamiento antibiótico a nuestros hijos, pues el L. casei, ¿no?, y el L. reuteri, y también, pues, el resto que os pongo aquí.
Y luego en ansiedad, pues el Plantarum, parece que en literatura más reciente parece que tiene más números, pero bueno, en farmacias y en todos estos sitios ya te tienen preparados, la industria pues ya se sabe todo esto, y por ejemplo el Ultra Legure, el Mega Legure, todos estos ya te ponen, te tienen con el Rhamnosus, el Longun, el K6, es decir, es fácil encontrar en farmacias suplementaciones de este tipo con todo este tipo de lactobacillus y bifidobacterias. Por último, hacer algunas reflexiones como psiquiatras de enlace, ¿no? Pues de que muchas veces cuando, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? Este es un artículo interesante que salió hace 2 o 3 años que hablaba de los antibióticos. Claro, los antibióticos tenemos, nuestros pacientes en interconsulta la mayor parte de veces están con tratamiento antibiótico, ¿no? O con el tacrolimus, o con, decir, hay sustancias que están como casi siempre en la prescripción de nuestros pacientes. Y sí que es verdad que hay un problema del tema de la resistencia de los antibióticos, pero tenemos que tener en cuenta que los antibióticos también afectan al cerebro. También pueden influir en todo el sistema de neurotransmisión cerebral y cambian el comportamiento e influyen en el desarrollo, ¿no? Lo que decimos de dar antibióticos en niños pequeñitos, pues bueno, posiblemente eso ha conformado un cerebro diferente. Bueno, que tengamos una reflexión de que cuando nuestros enfermos tienen antibióticos también pueden tener trastornos pues del estado de ánimo, trastornos conductuales, insomnio o irritabilidad, ¿no? Y aquí os pongo una cosa interesante, que es que ahora empiezan a salir publicaciones que hablan del componente antimicrobiano de los antidepresivos. ¿Vale? Aquí hay un artículo interesante que habla de que cuando tú tratas un trastorno depresivo, por ejemplo, estás dando un antidepresivo y a medio y largo plazo este antidepresivo está generando una alteración de la microbiota. Bueno, pues hay quien se plantea que quizá eso genere la resistencia del antidepresivo, ¿vale? Por ese efecto antimicrobiano. Y entonces estudios paralelos pues hablan de, bueno, pues suplementemos a estos enfermos con probióticos para que ese efecto, ¿no? Pues de resistencia del antidepresivo no esté, ¿no? Bueno, me parece interesante la reflexión de que nuestros enfermos estén con tratamientos que generan resistencia al propio tratamiento, ¿no? Y que una suplementación con probióticos iguale un poco ese efecto negativo, podríamos decir, ¿no? Antimicrobiano del antidepresivo. Y luego también otro estudio que me parece importante del Nature de hace 2 o 3 años también, que hablaba de el impacto que tienen los fármacos en general, ¿no? en el tracto gastrointestinal y por ende, como estamos diciendo, en el cerebro, ¿no? Entonces, está en Nature de hace 2 o 3 años, habla de que hay un montón de medicamentos, ¿no? Que alteran la microbiota y sobre todo hablaba de los antipsicóticos, ¿vale? Como veis aquí, los antipsicóticos están súper representados, es decir, el tratamiento antipsicótico crónico está generando unos efectos en la microbiota muy importantes y posiblemente esto, por todo lo que venimos hablando, pues hay que reflexionar si estos enfermos, ¿no? Pues le estamos generando, pues bueno, yo no digo que no haya que dar antipsicótico, pero sí tener en cuenta que quizá pues haya que estructurar un poco esa microbiota que estamos alterando con el fármaco, ¿no? Y en este Nature pues hablan de la loxapina, que quizás es algo que utilizamos menos, pero bueno, tener en mente esto, ¿no? Que muchos psicofármacos y muchos fármacos en general, mira, aquí hablan de antidiabéticos orales, de inhibidores de la bomba de protones, que media población va con el pantoprazol o con el omeprazol, ¿no? El enlace con antiinflamatorios y en especial pues, los antipsicóticos. Vale, esto si queréis nos lo podemos saltar. Bueno, comentar un poco esto, ¿no? Que quizá en un futuro, ¿no? Pues la estratificación del enfermo, pues, o inmunológica o microbiana, ¿no? Con este estudio que hablaba de la imprenta microbiológica entre la depresión unipolar y bipolar. Bueno, yo creo que son cosas todavía que les falta consistencia científica, pero que por ahí pueden ir algunos tiros, ¿no? en nuestra especialidad. Y quizá pues esa modificación de la microbiota suplementando con probióticos en algún tipo de paciente o interviniendo más en temas de dieta podría mejorar a lo mejor la resistencia a los tratamientos que estamos dando a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, y por último comentar que todo esto que hemos hablado, Gemma ya me está alertando de que queda poquito y quiero también que podamos hacer una mini discusión. Este es un estudio de todo esto que hemos hablado y dirás, Amanda, esto está bien y tal, pero ¿cómo se puede llevar esto a la práctica? Bueno, este es un estudio que hicimos con el grupo de gastroenterología que me parece bonito porque es un estudio de enlace, ¿no? Y básicamente lo que nos planteamos en este estudio con los gastroenterólogos es que posiblemente los pacientes con un problema digestivo que tenían comorbilidad mental tenían una etiopatogenia de su enfermedad distinta, ¿no? Y nosotros nos planteamos pues, que en un intestino irritable sin psicopatología pues tenía otros mecanismos etiopatogénicos, por lo tanto teníamos que tratarlos de otra manera, ¿no? Y bueno, nos parece un estudio muy bonito porque es el producto de 15 años de trabajo de enlace
básicamente clínico, porque yo soy una psiquiatra clínica, pero bueno, algún pinito hemos podido hacer y este estudio pues me hace mucha ilusión que haya salido a la luz y bueno, ya estamos en ello. Básicamente, para resumir, hacemos un buen fenotipado de los pacientes y tenemos en cuenta todo esto que hemos hablado hoy. Miraremos la función intestinal de los pacientes depresivos, de los pacientes con intestino irritable y de los pacientes que tienen, por ejemplo, intestino irritable y depresión, ¿no? Miraremos cómo está su microbioma, también la genética, la hiperreactividad del axis hipotálamo-hipófisis adrenal y bueno, es un estudio muy complejo, pero es un estudio básicamente de interconsulta y enlace, o sea, de multidisciplinaridad, de mucha fenotipado clínico, de luego todo un hub pues más básico y que me parece que es el futuro un poco de lo que debería ser la investigación en enlace, ¿no? Esta es la web por si queréis chafardear un poco el estudio. Y nada, otras cosas que se están haciendo en el servicio para ir acabando ya. Y nada, esto es un poco lo que os quería comentar. Para unos mensajes así como para resumir, ¿no? Pues me parece que el eje cerebro-intestino es imprescindible para un buen desarrollo cerebral y del comportamiento y será un punto clave en investigación, me parece, en el futuro, ¿no? En psiquiatras, en neurocientíficos, psicólogos, etcétera, ¿no? Como cuando un día se lo intenté explicar a mi hijo, me dijo, mami, las lágrimas también están en la microbiota, ¿no? Pues algo así. Los profesionales que tratamos con enfermos con trastornos mentales debemos tener esa visión global que posiblemente los psiquiatras de enlace ya llevamos en el ADN y que pues, hay que incluir otras dianas que posiblemente pues, que sean sistémicas, sean inmunitarias, sean de barrera intestinal, sean de microbiota, etcétera, ¿no? Y quizá pues, nosotros deberemos ir manejando en un futuro pues, un trasplante fecal, todo el tema de la suplementación dietética, pues dar, ¿por qué no?, un Gelsectan, ¿no?, que es un fármaco para mejorar la enfermedad intestinal, que eso hace que un paciente depresivo pueda estar mejor en un futuro. Ya veremos, ¿no? Y la investigación que, una vez más, yo creo que se tiene que hacer dentro de equipos multidisciplinares. Esto es muy complicado, investigar es muy difícil y bueno, los psiquiatras necesitamos pues, equipos multidisciplinares. Se necesita el gastroenterólogo y el inmunólogo y el básico y el genetista y el enfermero y bueno, ¿no? Y que esa visión translacional pues, que es posible en este estudio que os he presentado y que hay que intentar pues, tirar por ahí. Y nada, esos son unos dibujos que hizo mi hija ayer mientras presentaba ¿no? Armaba un poco la presentación de hoy y le dije que la iba a poner hoy aquí porque le quito muchas horas de tiempo a mis hijos y bueno, le prometí que pondría estos dibujitos que hizo ella mientras hacía la presentación de hoy. Y nada, y me gustaría que ahora hiciéramos un poco de debate, comentéis y bueno, que hablemos un poco todos de lo que os parece. Bueno, pues muchas gracias, Amanda. No sé, ¿me oís? ¿Me oís? No, ¿eh? Sí, Gemma. ¿Sí? Vale, disculpad, es que creo que hay dos micros conectados. Bueno, primero disculpad porque creo que en la presentación habéis visto, ¿no?, en el subtítulo había de Amanda estaba mi nombre, porque estaba utilizando mi sesión. Pero bueno, Gemma Paramón soy yo, ella es Amanda. Bueno, como que tenemos pocos minutos, voy a dejar, si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o alguna de vosotras quiere preguntar algo, ¿no? Todo, podéis abrir el micro o escribís la pregunta en el chat. Sí que, ¿no?, es mucha información para reflexionar y a veces las preguntas salen al cabo ¿no?, de unos días de haber recibido esta información. Pero yo creo que esta presentación, una de las cosas, ¿no?, importantes, ¿no?, y que Amanda también lo ha comentado, es que es un ejemplo de la importancia que trabajemos en enlace, ¿no?, con otros servicios. La fragmentación del conocimiento de la medicina hace que cada uno trabaje, ¿no?, en una parte muy pequeña del cuerpo, ¿no? Y sabemos que el ser humano no es una parte pequeña del cuerpo, ¿no? Y todo esto, pues bueno, ¿no?, tiene todos estos sistemas, evidentemente son los responsables, ¿no?, de que acabemos siendo personas, ¿no?, y cómo nos influye el entorno, las relaciones, lo que comemos, ¿no?, con quién lo comemos probablemente también nos influye, ¿no? Porque beber o más o menos agua a lo mejor, ¿no?, estar más nervioso, más tranquilo con quien compartes. Bueno, veo que hay no sé si ves, ¿no?, la pregunta de Ignacio, creo que es, La de la ¿no?, metilación, sí, ¿no? desde Docasar, sí, que puede decirnos algo de SAM-MX, de metilación, influencias en el glutatión y coadyuvante en depresión a través de la microbiota. Gracias.
Sí, esto nos lo pregunta Ignacio, ¿no? Sí, esto, Ignacio, justamente Sí. en el estudio este que estamos haciendo ahora, está Marta Ribacés, que es la genetista del equipo, y está justo mirando esto, ¿vale? La metilación que existe en el índice de metilación de pacientes puros depresivos con pacientes con intestino irritable y el fenotipo de depresión y intestino irritable, y es distinto, o sea que sí que estamos mirando todos esos aspectos. Sí que se está mirando. Lo que pasa es que sabéis qué pasa, que a veces hay un gap muy importante entre el fenotipado clínico y lo que los básicos miran, ¿no? Cuando hablamos con Marta, claro, ellos miran con grandes rasgos las bases de datos europeas en genética, es como depresión, pero ¿qué fenotipo es depresión? ¿No? Es que, claro, la depresión diagnosticada con una FAD, por el médico de cabecera, o sea, claro, hacer el salto entre lo que tú ves a pie de cama o en el despacho, a luego la investigación esta translacional, aún hay mucha distancia, ¿no? Entonces, o te pones a hacer estudios clínicos muy concretos de psiquiatras clínicos que no vamos a ningún lado solos, pero que cuando queremos dar el salto a lo que es la metilación en una depresión mayor, yo qué sé, ¿no? O sea, cuando hacemos sesiones con ella realmente es difícil aunarlo. Yo creo que poquito a poco debemos ir en esa línea, pero bueno, a ver. Yo creo que si tenemos ese chip, ¿no? Como dice Gemma, de ir a la multidisciplinariedad y que es muy complicado el ser humano y que compartimentalizar no nos ayuda, bueno, la investigación translacional es difícil, pero yo creo que es el futuro, porque si no, tenemos a los básicos por un lado, a los clínicos por otro, y al final tampoco veo que estemos llegando a muchas cosas concluyentes, ¿no? Si puedo aprovechar un segundo una Sí, pregunta. claro, claro. Al Estaba empezando a contrario, escribir, gracias. pero va a ser demasiado largo. Bueno, muchas gracias por la presentación y todo. Has comentado el tema de los antidepresivos en un momento, ¿no? Y claro, estaba pensando que los antidepresivos al final que utilizamos modulan, ¿no? El tema de la serotonina. ¿Y cuánta serotonina hay, ¿no? En el sistema, bueno, gastrointestinal, ¿no? Y no sé si estabas comentando algo por el estilo, es decir, ¿cuánto pueden influir los ISRS y los fármacos que utilizamos, ¿no? En la microbiota y después, bueno, esto en relación también a la bidireccionalidad, bueno, de todo lo que es psicosomática, porque de la microbiota al cerebro sí y cuánto del cerebro hacia abajo, ¿no? Bueno, un poco esto me... Muchas gracias, Giovanni. Pues sí, un poco lo que comentábamos es que los antidepresivos, lo que decíamos es que en estudios actuales, que esto no lo teníamos muy presente, en general tiene un componente antimicrobiano, que esto hasta hoy pues quizá no lo teníamos tan presente y parece ser que eso es lo que podría dar lugar a esto de que hace efecto en los primeros tiempos, pero luego lo que te dicen los pacientes de, uy, me he dejado de hacer efecto, ¿no? Pues este no ha dejado de hacer efecto. Hay literatura que dice que es por ese efecto antimicrobiano y esa modulación de la microbiota. Si es verdad o no, tendremos que ir, ¿no?, siguiendo investigando. Pero bueno, me parece interesante que tengamos esa idea, ¿no?, de que el antidepresivo genera un efecto antimicrobiano, que esto hasta hace poco pues no lo teníamos tan presente. Y luego el tema de la serotonina es lo que decimos, el sistema nervioso entérico está al 90%, se segrega y se almacena en el sistema intestinal. De hecho, los digestivos tratan con antidepresivos, ¿no?, a sus pacientes por este motivo. O sea, que tiene todo el sentido del mundo, pues esto, ¿no?, que la serotonina tenga un papel fundamental en enfermedades que tienen que ver con trastornos gastrointestinales, no solo psiquiátricos. Y luego el tema de la bidireccionalidad, sí que hay estudios que hablan de que hay mecanismos cerebrointestinales, vías postcortisolianas de inflamación crónica que daña la mucosa y que por vías cerebrointestinales, en enfermos que hemos dicho, pues de trauma en la infancia, de estrés crónico, ¿no?, de traumas repetidos, de personas que viven el mundo como estresante, ¿no?, los trastornos de ansiedad, ¿no?, el cerebro ansioso, ¿no?, pues está todo el día en continua alerta y esto hace que al final, pues que por esos mecanismos cerebrointestinales que llamemos, se puede alterar ese sistema digestivo y entrar como en ese loop, ¿no?, que no acaba. O sea que las vías son bidireccionales de verdad y hay literatura ya que dice que es así. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Irían saliendo preguntas, pero tenemos que ser muy puntuales porque ahora empieza nuestra actividad clínica y seguro que todo el mundo ya está esperando. Pues nada, pues muchas gracias Amanda, y próximamente ya os iremos anunciando las próximas sesiones. La próxima será el tercer jueves de diciembre, que ahora no sé exactamente en qué día
CAE. Pues muchas gracias y que paséis un buen día. Gracias a todos. Adiós.